Hola muchachos, bienvenidos al nuevo video del curso de Excel intermedio. En este video vamos a tratar el tema de los filtros automáticos, filtros avanzados y tablas de Excel con formato. Recuerden suscribirse al canal y activar la campanita para recibir notificaciones. Los archivos quedarán disponibles en la descripción del video. Iniciemos. En primer lugar, antes de trabajar con cualquiera de los temas de datos, incluidos los filtros, debemos entender lo siguiente. Para que Excel me maneje correctamente mis tablas, debo cumplir con ciertas características. Debo tener claros los conceptos de qué es una base de datos. Esto debido a que en la ficha de datos voy a encontrar todas las herramientas que tienen que ver con el manejo de bases de datos. Una base de datos, la forma más sencilla, es una colección de información o una tabla. En las bases de datos las columnas se reconocen como campos. Entonces aquí tenemos el campo de fecha, tenemos el campo de región, el campo de cliente. Cada una de las filas va a recibir el nombre de registro. Cada celda va a recibir el nombre de dato. Y la fila de títulos se llamará lista de campos. Para que Excel me detecte correctamente el manejo de las tablas y de las bases de datos, todas mis columnas deben tener título. Y no debe repetirse nunca un título en una tabla. Me explico. Primer apellido, segundo apellido, en lugar de apellido y apellido. Teléfono de oficina, teléfono móvil. Si la base de datos está correctamente organizada, nunca tendré registros repetidos. Es por eso que ya vimos dentro de la validación de datos que yo puedo generar una regla para evitar que se repitan valores. Y por otro lado vimos una regla de formato condicional que me colorea todas las celdas que están repetidas, todas las celdas duplicadas. Con respecto a las herramientas de la ficha de datos, aquí tenemos el grupo de botones de filtros, el botón de filtro. Para activarlo simplemente doy clic en cualquiera de las celdas de la tabla o puedo hacerlo presionando las teclas Shift Control L. Se me activarán las pestañas que tienen configuración muy similar entre todas, cambia dependiendo del tipo de datos almacenado en cada columna. Cuando yo activo un filtro buscando algún dato, todas las filas que no cumplan con los criterios buscados se ocultarán. Las opciones de los filtros varían dependiendo de los datos almacenados en las columnas. Vamos a iniciar con la columna ventas y allí tenemos por un lado que puedo ordenar mi columna de menor a mayor o de mayor a menor. Si he habilitado formatos condicionales, también podría ordenarla por color. Si tengo colores de formatos condicionales, también los podría filtrar por acá. Para los filtros de número, tendré la posibilidad de buscar los que cumplan con que son iguales a un valor numérico, no son iguales, son mayores o iguales que, menores o menores o iguales que, entre un valor y otro, 10 mejores, superiores al promedio, inferiores al promedio o personalizados. Ya iremos viendo algunos casos particulares. Por otro lado, aquí también tengo un buscador donde yo le podría escribir el número específico que quiero buscar. Vamos a hacer una búsqueda de valores que estén entre 5000 y 10000. Para ello entonces voy a filtro de número, entre, aquí me abre el cuadro de diálogo. En la primera casilla voy a escribir 5000. Acá me está diciendo es mayor o igual a 5000 y operador lógico y 10000. El operador lógico me va a permitir establecer un límite inferior y un límite superior, 5000 y 10000. Aceptar. Cuando he filtrado, se van a presentar las siguientes características. En primer lugar, me aparece el embudo activado en lugar de la flecha del filtro. En segundo lugar, en la barra de estado me va a decir cuántos registros me aparecieron. En tercer lugar, las filas que quedaron visibles, aparecen los rótulos de esas filas en color azul. Observen, 6, 7, 8, 9, 10. De la 10 pasa a la 14. O sea que hubo 3 registros que no cumplieron con esa búsqueda. El 11, el 12 y el 13. Esto me permite, cuando aparecen en ese color azul, identificar que hay filas ocultas. Aquí tengo el botón de borrar en la ficha de datos para
desactivar el filtro y que me vuelva a mostrar todos los registros. Si recibí actualizaciones en la tabla, entonces le puedo dar clic en el botón volver a aplicar. Puedo inactivar el filtro también dando clic aquí en el embudo y darle clic en el botón borrar filtro. O la forma rápida sería presionar 2 veces Shift Control L. La primera para inactivar los filtros, la segunda para volverlos a activar. Para los casos de número, entonces puedo utilizar todas las combinaciones. Otro caso que se utiliza con mucha frecuencia es el de 10 mejores, me parece, donde puedo pedirle que me busque los 10 superiores. No necesariamente siempre sean 10, puedo habilitar que sean solamente 5, por ejemplo. Elementos. Cuando selecciono superiores 5 elementos, me va a mostrar, aceptar, me va a mostrar los 5 valores más altos. Voy a darle clic nuevamente allí en ventas, filtro de número 10 mejores. También podría decirle muéstreme los 10 registros más bajos. Con inferiores, aceptar. Estos son los registros con menor venta. Otra opción que podría tomar en 10 mejores de nuevo sería en lugar de elementos, el porcentaje. Aquí tengo una tabla de 2004 registros. Si le pido que me muestre el 5%, entonces me va a mostrar 100 registros. Los 100 registros más bajos. Voy a borrar el filtro. Otro filtro que puedo aplicar es los que están superiores al promedio. Entonces él va a sumar toda la columna, todos los valores de la columna ventas y los dividirá entre 2004, que es la cantidad de registros que hay. Y teniendo ese promedio, entonces solamente me mostrará los que sean superiores a ese promedio. Para mi tabla, entonces son 986 registros. Con respecto al buscador, aquí este buscador, recuerden que no aparece para todas las versiones de Excel, pero es una ayuda formidable. Voy a pedirle que me busque todos los de 1000 hasta 1999,99. Iniciaría con el signo pesos, 1, punto. Voy a utilizar el comodín de la interrogación, 3 interrogaciones, coma, y voy a utilizar un asterisco. Entonces de esa manera me trajo todos los que están entre 1000 y 2000. No es la mejor forma de realizar la búsqueda, pero puedo realizarla así. Cuando le doy a aceptar, entonces me dice que hay 200 registros que están entre 1000 y 2000. Si observo acá, entonces estos son los que están, miren, desde 1000 hasta 2000. No es la mejor forma de buscar los datos, pero puedo hacer de esa manera la búsqueda. Voy a borrar el filtro. De igual manera podría trabajarlo en la columna gastos donde tiene números. Pero vamos a pasar a una columna que tenga fechas. En la columna fecha puedo buscar de la siguiente manera. Observen que aquí me aparecen por años. En caso de que hubiera más años, aparecerían acá para filtrarlos. Si necesito que me muestre, por ejemplo, los del primer trimestre, inactivo la opción de seleccionar todo y activo enero, febrero y marzo. Aceptar. Me dio 513 registros. Esa sería una forma. Observen todas las opciones que existen en filtros de fecha. Tienen muchísimas combinaciones. Para esta tabla no me servirían muchas de ellas porque estas opciones iniciales son para fechas muy cercanas. Mañana, hoy, ayer, próxima semana, próximo mes, este mes, próximo trimestre, próximo año. Pero podría utilizar la opción de entre para que me traiga los que están entre el 1 de enero del 2013 y el 30 de junio del 2013. Entonces me dijo que hay 997 registros que cumplen con que pertenezcan a al primer semestre del año 2013. Puedo realizar la búsqueda por este sitio. Por ejemplo, decirle que me traiga todos los del 15. Aquí me trajo todos los 15 de cada mes. Esa sería otra forma. Si le doy a aceptar, entonces me va a decir que hay 60 registros que pertenecen al 15 de cada mes, entre enero y diciembre. Voy a darle clic en borrar. Eso fue para los de fecha. Para los de texto, los de región, voy a seleccionar. Observen que como tienen tan pocos elementos, pues puedo seleccionarlos aquí rápidamente. Tráigame los de norte y noreste. Aceptar. Me dice que hay 1024 registros. Para una columna que contenga muchísimos datos, por ejemplo, observemos aquí la columna de ítem. Tiene muchísimos elementos. Voy a pedirle que me busque los que empiezan por A o por B. Puedo hacerlo por acá, filtro de texto,
filtro personalizado. Aquí le voy a pedir que inicia con o que comienza por A o comienza por B. Aceptar. Me trajo 156 registros, pero ahí tengo un inconveniente. Si necesito también los de C y D, ya no puedo realizar más búsquedas por ese filtro personalizado. Voy a darle clic aquí en borrar. Vamos a ver cómo se pueden agregar varios criterios de búsqueda a una columna de texto con muchos elementos. Entonces, clic en productos. Voy a buscar todos los que empiezan por A, B, C o D. Inicio con los de A. Voy a utilizar el comodín asterisco, entonces A asterisco. Recuerden, cuando utilizo el asterisco después de un carácter, le estoy pidiendo que me traiga todos los que inician por ese carácter. No importa los caracteres que haya luego del asterisco. Ahí me trajo entonces todos los que empiezan por A. Me dijo que hay 72, pero necesito agregar los de la B también. Entonces clic en productos, clic en el buscador, B asterisco. No le puedo dar a aceptar porque entonces me dejaría visibles solo los de la B. Para poder agregar estos resultados a los anteriores, entonces le doy clic en agregar la selección actual al filtro, aceptar. Entonces miren que ya me trajo los de A y B, 156. Ahora voy a darle clic nuevamente en productos, los de C, C asterisco. El asterisco es necesario porque si yo no coloco asterisco, él va a traerme todos los que contienen C, miren, todos los que contienen C en cualquier ubicación de la celda. Entonces C asterisco. Doy clic en el botón agregar la selección actual al filtro, aceptar. 223. Finalmente los de la D. Clic en la flecha del filtro de productos, D asterisco, agregar, aceptar. Ya me trajo 293 registros. De esa forma entonces puedo realizar mis búsquedas de filtros en tablas. Yo puedo reunir varios criterios, todos los criterios que necesite. Por ejemplo, vamos a hacer acá, aunque ya lo hicimos, ¿cuántos productos hay que inician por A, B o C? Entonces ya lo vimos. Clic en productos, A, asterisco, enter. Para el primer grupo de elementos no se coloca agregar porque entonces me tendría en cuenta toda la tabla. Se hace desde el segundo grupo, B asterisco, agregar la selección actual al filtro, aceptar. Luego C asterisco, agregar la selección actual, aceptar. Me trajo en total 223 registros. ¿Cuántos productos hay que inician por A, B o C? 223. El otro ejemplo que tengo acá es el siguiente. Productos que empiezan por T, U o V, con ventas entre 5.000 y 10.000, de clientes Amazon, Home Depot o Google, entre septiembre y octubre. Entonces aquí ya tengo una gran cantidad de criterios de búsqueda. No importa por qué columna inicie, lo primero que voy a hacer es eliminar, validar que no hay filtros activados. Entonces le doy clic en el botón de borrar. Luego puedo empezar por cualquier columna. La recomendación es empezar de izquierda a derecha, pero también podría seleccionar las que me quiten más registros, por ejemplo la de cliente o la de fecha. Entonces voy a iniciar por fechas. Aquí voy a inactivar la opción que me dice seleccionar todo. Voy a dejar solamente septiembre y octubre. Aceptar. Aquí ya me trajo 347 nomás de 2004. Ahora me voy a ir a la columna de cliente y voy a inactivar seleccionar todo. Solamente voy a dejar activado Amazon, Google y Home Depot. Aceptar. Me dice que hay 74 registros. Ahora voy a ir a la columna ventas. Voy a darle filtro de número entre 5.000 y 10.000. Me trajo 45 registros. Finalmente voy a ir a la columna productos. Entonces clic en el buscador, T asterisco, aceptar. No me trajo sino 2. Nuevamente clic en productos, U asterisco, agregar la selección actual, aceptar. Van 4. V asterisco, aceptar. Me trajo en total 8 registros. A muchos usuarios les pasa con frecuencia que cuando se quieren llevar el resultado de la tabla filtrada a otro sitio, copiándolo y pegándolo, por lo general el resultado es que les pega toda la tabla.
Para que no se cometa ese error, para que no tenga ese inconveniente, voy a seleccionar mi tabla presionando Shift Control asterisco. Luego presiono Control C. Observen las hormiguitas como aparecen alrededor de cada una de las filas. Esa forma de copiar significa que solamente se están copiando las filas visibles. Ahora me voy a ir a la hoja pegar filtro. Allí le voy a dar Enter en la celda A1. Me trajo solamente mis 8 registros. Ese fue el resultado de mi filtro. Si lo comparo, entonces son 8 registros. Acá tengo 8 registros. Este entonces fue el tema de filtros automáticos. El siguiente tema se llama tablas con formato de Excel. Es tan importante esta herramienta que se puede agregar de muchas formas diferentes. Doy clic en cualquiera de las celdas de la tabla, doy clic en la ficha inicio, dar formato como tabla. Allí doy clic y me aparece una galería de opciones. Voy a seleccionar cualquiera y entonces observen que él me pregunta lo siguiente. En primer lugar, como todas las columnas tienen título, me dice que detectó automáticamente todas las celdas, van desde A10 hasta G2014. En la parte inferior detectó que la celda tiene encabezado, entonces lo dejo activado, le doy a aceptar. Observen que me generó mi tabla con formato. Voy a presionar la tecla Control Z. También puedo agregar esa tabla de la siguiente manera. Clic en cualquiera de las celdas de la tabla, clic en la ficha insertar, clic en el botón tabla. Aparece el mismo cuadro, observen. Si le doy a aceptar, me va a aplicar el formato predeterminado. Control Z. Otra forma de convertir una tabla a tabla con formato de Excel es presionar las teclas Control T. Vuelve y me sale el mismo cuadro de diálogo. Le voy a dar a aceptar y observen que me generó mi tabla. Control Z. La última opción es presionando las teclas Control Q. A aceptar. Cualquiera de esas 4 opciones es totalmente válida. Cuando yo activo esa tabla con formato, estas son las herramientas que me va a permitir utilizar. En primer lugar, me aplicó los filtros. Los mismos filtros que tenía en la otra tabla cuando presioné Shift Control L van a aparecerme acá, con las mismas características. Observen, todos son iguales. La segunda herramienta que acabo de aplicar es la de aplicar autoformato. Observen que me coloreó toda la tabla, intercalada. Como recomendación, no debo colocarle formato de colores y de bordes a mis tablas, sino más bien convertirlas a tablas con formato. Mientras estoy seleccionando cualquiera de las celdas de la tabla, me aparece una ficha que se llama diseño de tabla, pero esa ficha también puede variar dependiendo de las versiones de Excel. En algunas versiones no aparece sino tabla y en la parte de arriba me dice herramientas de tabla. Diseño. Aquí en ese grupo de botones al lado derecho tengo estilos rápidos. Entonces puedo seleccionar cualquiera de estas combinaciones. Por ejemplo, estas oscuras voy a seleccionar. Entonces esa es la forma en que se deben aplicar los formatos a las tablas. En lugar de colocar colores a columnas de forma indefinida, en lugar de colocarle bordes a mi tabla, lo que puedo hacer es convertirla en una tabla con formato. Aquí ya vimos dos de las ventajas. En primer lugar, pues los filtros. En segundo lugar, el autoformato que me generó. En tercer lugar, tenemos esta opción que se llama subtotales. Voy a darle clic a cualquiera de las celdas de la tabla, me voy a ir a la ficha diseño de tabla y observen que aquí me aparece fila de totales. Estamos en la fila G. Estamos en la celda G12. Cuando le dé clic allí, observen cómo va a saltar inmediatamente hasta la última celda de la columna y me agregó allí una fila adicional, la fila 2015. En la celda A 2015 me colocó la palabra total y en la celda G 2015 me escribió una fórmula. Esa fórmula entonces es un conjunto de fórmulas que se llaman subtotales. Son codificaciones. Voy a darle clic aquí en la flechita y entonces observemos las que puedo aplicar. Por ejemplo, podría decirle que me saque el promedio de esa columna. ¿Cuántas filas tienen valores? 2004. ¿Cuántas filas tienen números? 2004. ¿Cuál es el valor máximo? El valor mínimo. El que trajo por defecto, que fue la suma. Como tengo los filtros acá, entonces yo puedo decirle, por ejemplo, en la columna vendedor, que me haga recuento.
Esto me va a permitir saber cuántos registros cumplen con ciertas características. De la mano de esos subtotales observemos lo siguiente. Miren lo que pasó acá en los encabezados de las columnas. En la columna H me aparece su rótulo H. Sin embargo, en la columna G no me aparece G sino ventas. Esto pasa porque es una de las propiedades de mi herramienta. O sea que me fija los títulos de las columnas si yo me voy hacia abajo. Pero si yo doy clic fuera de la tabla, desaparece mi tabla, desaparecen mis títulos de la tabla y desaparece la ficha de herramientas de tabla. Si le doy clic nuevamente, entonces aquí me va a aparecer mis rótulos de la columna. Podría decirle, por ejemplo, que me busque los que sean de enero, febrero y marzo, aceptar. Miren que acá me está diciendo que hay 513 de la región oeste y sureste. Hay 174. Entonces de una vez me trajo el filtro. Para eso me sirve estos subtotales, para sacar de una vez resumen de la información que estoy filtrando. Para quitar los filtros de acá, lo hacemos de la misma forma. Me voy a la ficha de datos y le doy clic en el botón borrar y me recupera toda mi información. Ya vimos 4 herramientas: aplicar filtros, aplica autoformatos, aplica subtotales, fija los títulos de las columnas al estilo Access. Vamos a ver la quinta opción. Aquí tengo la columna de ventas, entonces voy a generar una columna que se llame IVA. Cuando escribí IVA y presioné Enter, de manera automática Excel me formateó esa columna con la misma configuración de las demás columnas de mi tabla. Ese es el autoformato. Pero adicional a eso, voy a crear una fórmula. Observen, agrego igual, voy a darle flecha hacia la izquierda para tomar las ventas. Observen que ya no me trajo la celda G11, sino que me trajo el nombre de mi rango de la columna ventas. Así lo interpreta Excel. Esa columna se llama @ventas. Forma parte de la tabla por el 19%. Enter. De manera automática me aplicó hacia abajo a todas las celdas de la columna la operación. Me estoy ahorrando una cantidad de tiempo enorme para no tener que copiar formatos, para no tener que copiar fórmulas con esta tabla. Por último, pero no menos importante, tenemos una herramienta que no está disponible en todas las versiones de Excel, solamente está disponible desde la versión Excel 2016, que se llaman segmentaciones de datos. Voy a darle clic aquí en diseño de tabla y observémosla. ¿Qué es la segmentación de datos? Son unos filtros flotantes. Voy a darle clic allí y entonces él me trae un cuadro de diálogo en el cual aparecen todos los títulos de las columnas o todos los nombres de los campos. ¿Qué columnas debo utilizar como segmentación de datos? Se utilizan columnas que no tengan muchísimos elementos. Por ejemplo, región, vendedor y cliente. No podría utilizar productos porque me ocuparía más de la mitad de la pantalla. No podría utilizar gastos porque puede haber más de gastos de los que podría tener en pantalla. Tampoco ventas. Solamente voy a tener estas 3 que son las más representativas. Aceptar. Observen que me agregó unos paneles. Son como filtros flotantes. Se los puedo organizar. Cuando los inserté, recordemos que Excel es intuitivo siempre, me inserta, me activa una ficha que se llama segmentación. En esta versión se llama así, en otras versiones se llama herramientas de segmentación, diseño. Aquí puedo hacer lo siguiente. Para no hacer tan aburrida la tabla, entonces puedo aplicar diferentes colores a las segmentaciones. Por otro lado, entonces las puedo organizar aquí para que mis filtros flotantes me funcionen de la siguiente manera. En primer lugar, pues voy a dejarlas todas de la misma altura por presentación. Voy a dejar región hacia la izquierda, vendedor luego, pero vendedores tengo muchos más de los que me permite visualizar en una sola columna. Observen que aquí en la ficha segmentación me aparece este botón que dice columnas. Aquí le voy a aumentar a 2 columnas. Finalmente, el cliente. Voy a aumentarle el ancho, voy a reducir la altura y voy a crear 3 columnas, ampliándole el ancho. Estas son las segmentaciones de datos. Como les decía, son filtros flotantes. Necesito saber cuántos registros hay en la región medio oeste. Clic allí. Me dijo en la barra de estado que hay 316. Necesito saber cuántos pedidos en la región medio oeste realizaron Amazon y Costco. Entonces doy clic en Amazon
y presiono control y le doy clic en Costco. Esto en las versiones anteriores, tengo que presionar control para activar dos. Presiono clic sobre el primero, luego presiono la tecla control y clic en el segundo sin soltar control. Pero en la versión 2019 activaron este botón. Voy a borrar todos los filtros, para ello doy clic en la ficha datos y clic en el botón borrar. Voy a activar nuevamente el medio Este botoncito solamente está disponible en las últimas versiones y este botón es para que yo no tenga que presionar la tecla control. La forma de utilizarlo correctamente es así. Voy a traer los de Office Depot y los de Yahoo. Entonces clic en Office Depot, doy clic luego en el botón y luego Yahoo y ahí me trajo los dos. Puedo crear otro filtro, agregar otros datos al filtro, otros criterios al filtro. Por ejemplo, tráigame solamente los de ronda. Entonces ya me trajo solamente 6, donde me trae la suma en la columna ventas y aparte de eso en la columna vendedor el número de registros como resultado. Para eso se utilizan las segmentaciones de datos. Para eliminar las segmentaciones de datos, doy clic en cualquier parte de la segmentación y presiono la tecla suprimir. Voy a diseño, aquí está el nombre de la tabla. Entonces la idea es colocarle nombres que sean fáciles de entender. Ventas 2013, ventas acumuladas. Si ya no necesito utilizar la tabla, entonces en primer lugar doy clic en datos, borro los filtros. En segundo lugar doy clic en diseño de tabla, quito la fila de totales para que no me deje esa fila allí agregada de manera innecesaria. Y finalmente doy clic en diseño de tabla, convertir en rango. Acá me va a pedir si lo quiero convertir a una tabla normal. Me va a dejar los mismos colores, pero ya no tiene activada la segmentación de datos, no tiene activada la fila de totales, no tiene activado el autocompletar. En las últimas versiones puedo hacer la opción de resumir o de que me cree una tabla dinámica. Estas opciones generales que aparecen aquí son para aplicar intercalados los colores. Por ejemplo, miren, primera columna entonces me la coloreó más oscura, última columna más oscura, columnas con bandas. En eso consisten nuestras tablas de formato Excel. El último tema de este video tiene que ver con los filtros avanzados. Cuando tengo tablas muy grandes y necesito realizar búsquedas específicas con muchos criterios, entonces puedo valerme de un filtro avanzado. Ese filtro avanzado tiene una gran ventaja y es que el resultado de los registros encontrados me lo puede dar en una tabla externa. Entonces se dice que los filtros avanzados trabajan con 3 tablas. Una tabla que es la tabla de datos, que ya la tengo, es la única que tengo. Debo construir una tabla con criterios. Para construirla entonces he insertado varias filas en blanco arriba de la tabla y he copiado la fila de títulos, la lista de campos como se llama, y la he pegado arriba. Mi tabla de criterios puede tener tantas filas como necesite. Ya veremos algunos casos. Para el primer caso voy a utilizar un solo criterio y voy a pedirle que me traiga todos los que empiezan por T. Entonces, para ello me coloco en la celda B3, T asterisco. Ahí le estoy diciendo, tráigame todos los que empiezan por T en la columna marca. Luego de haber agregado los criterios, entonces voy a dar clic en una de las celdas de la tabla. Por lo general yo doy clic en la última celda de la lista de campos. Para mi tabla es E5. Voy a la ficha datos avanzadas. Me aparece este cuadro. Este cuadro tiene dos posibilidades. Filtrar la lista sin moverla a otro lugar, que es lo mismo que hace un filtro automático. Vamos a hacer esa opción, pero no es la mejor porque me oculta mis filas. Y yo podría olvidar que tengo activado un filtro y entonces estar haciendo operaciones de manera incorrecta. En rango de la lista, como le di clic a una de las celdas de la tabla, entonces ya me trajo mi tabla y me dice que la tabla está entre A5 y E1380. En rango de criterio le voy a dar clic y voy a seleccionar mi tablita que generé arriba, desde A2 hasta E3. Esta opción no se activó porque no he activado copiar a otro lugar. Aceptar. Observen que la barra de estado me dice 455 registros. Solamente los de la T. Si yo hago el recorrido rápido, solamente hay por T en la columna de marca. Pero es un riesgo, ¿por qué? Porque podría olvidarme que tengo ocultos registros allí. Voy a borrarlo y voy a crearlo de la forma recomendada. Clic en avanzadas, copiar a otro lugar. Lo único que cambió en este momento fue que activé la opción de copiar a otro lugar. Los dos rangos anteriores sí están correctos. Me falta es decirle copiar a y seleccionar una celda que esté fuera de la tabla. Voy a darle clic en G7, aceptar. Allí me trajo mis registros a una tabla nueva.
inconvenientes que tienen los filtros avanzados. En total son dos inconvenientes. El primero es que si yo cambio el criterio acá, no se me va a actualizar automáticamente. Y el segundo es que no me dice el total de registros encontrados. Para saber cuántos encontró, entonces me voy a colocar en la celda fecha, Shift Control y flecha hacia abajo para seleccionar toda la columna. Allí me dice 456 menos la fila de título, 455 registros. Este es entonces un filtro avanzado con un solo criterio. No sería muy cómodo utilizar ese filtro avanzado con un solo criterio, pero pues lo estamos haciendo para aprender a manejarlos. Vamos a irnos a la hoja filtro avanzado y cuando tengo en una misma fila dos o más criterios, Excel lo interpreta como si estuviera utilizando el operador lógico y, es decir, que se deben cumplir las dos características. Voy a pedirle que me traiga de la marca los que empiezan por F y en los gastos que sean mayores a 15.000. Clic en cualquiera de las celdas de la tabla, clic en avanzadas, copiar a otro lugar. Ya me trajo aquí el rango porque le di clic a una de las celdas de la tabla. Rango de criterios, selecciono la tablita desde A2 hasta E3. En copiar A le doy clic y selecciono G5, aceptar. En total me trajo 141 registros, que son todos los de Ford mayores a 15.000. Eso con dos criterios. Pasamos ahora a la hoja filtro avanzado. Si utilizo dos o más filas de criterios, Excel lo va a interpretar como si estuviera utilizando el operador lógico O. Voy a traer los de Subaru, S asterisco, o los de G asterisco, los de General Motors, que en las ventas sean mayores a 25.000. Tengo que repetirlo en ambas filas para que él lo tenga en cuenta. Es decir, que le estoy pidiendo, tráigame los mayores a 25.000 de Subaru o General Motors. Clic en cualquiera de las celdas de la tabla, clic en avanzadas, copiar a otro lugar, rango de criterios, selecciono mi tablita, aquí aumento una fila desde A2 hasta E4, copiar A, voy a dar clic en la celda G7, aceptar. Vamos a ver cuántos me trajo. Me trajo 213 registros y la fila de títulos. Vámonos a la hoja siguiente, filtro avanzado 2. Necesito utilizar los criterios que tengo acá. Ventas del primer trimestre del 2010 de Mazda y Ford superiores a 25.000 e inferiores a 30.000. Como tengo dos columnas en las cuales se está estableciendo valores, un límite inferior y un límite superior para la fecha y un límite superior y un límite inferior para las ventas. Entonces, observen que se duplicó la columna fecha y se duplicó la columna ventas. La primera fecha mayor o igual al 1 de enero del 2010. En marca voy a colocar M asterisco. En ventas a la izquierda voy a colocar mayores o iguales a 25.000. Luego en la segunda fecha, menores o iguales al 31 de marzo del 2010. En la columna ventas de la derecha, pues menor o igual a 30.000. Duplico mi fila con control J y le cambio aquí el lugar de Mazda a Ford. Clic en cualquiera de las celdas de la tabla. Clic en avanzadas, copiar a otro lugar. Rango de criterios aumentó. Ahora va desde A3 hasta G5. Doy clic en copiar A y voy a seleccionar la celda G8, aceptar. Entonces aquí me trajo muy poquitos. Me trajo 11 registros. Esta sería una forma de utilizar una tabla de criterios diferente a la original, donde tenía todos los títulos copiados. Otra forma sería que para el resultado no necesito todas las columnas, solamente necesito la columna de fecha, la columna de ventas y la columna de gastos. ¿Sí? No necesito sino esas tres columnas como resultado. Entonces, doy clic en cualquiera de las celdas de la tabla original, doy clic en avanzadas, copiar A. También en esta ocasión es que en lugar de darle las mismas celdas donde me trajo la tabla anterior, voy a seleccionar las celdas, las tres celditas que había copiado de los títulos que necesito, fecha, ventas y gastos.
aceptar. Entonces ahora ya no me trajo las 5 columnas, sino las 3 columnas que yo establecí. Fecha, ventas y gastos. Es otra forma de crear un filtro avanzado. En la hoja filtro avanzado registro único vamos a hacer el último caso. En este caso necesito saber cuántas marcas hay. Entonces voy a copiar la celda marca, la voy a colocar aquí en I1. Esta celda va a hacer dos tareas. Va a hacer la tarea de ser la tabla de criterios y va a hacer también la tabla de resultados, el rango de extracción. Clic en cualquiera de las celdas de la tabla original, clic en avanzadas, copiar a otro lugar, clic en rango de criterios, clic en la celda I1, para que solamente me tenga en cuenta ese criterio. En copiar a, clic, doy clic en la celda I1 nuevamente y esta opción no la habíamos activado, solo registros únicos. La activo para que me traiga uno de cada uno. Aceptar. Ahí está entonces. ¿Cuándo podría utilizar también solo registros únicos? Cuando tengo una tabla con registros repetidos y necesite sacar uno de cada una de esas repeticiones. Es así como hemos llegado al final de los casos de filtros automáticos, filtros avanzados y tabla con formato de Excel. Si les gustó el video, por favor compártanlo. Recuerden suscribirse y activar la campanita para recibir notificaciones. Nos veremos en un próximo video, muchachos. Gracias.